profundas. Bueno, y entonces todo esto Hannah Arendt lo analizó muy bien, entre muchos otros, o sea, el principio del autogobierno derivado del pacto del Mayflower, después la organización federal, pero que es una organización muy original y peculiar, con el papel especial de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. No necesitamos detallar más para este contexto. La revolución de los Estados Unidos fue esencialmente política, es decir, no tuvo un componente de reforma social, como Franklin lo explicó bien ayer. Fue realizada por los colonos blancos y excluyó explícitamente a los negros, a los esclavos y a los aborígenes. La Revolución Francesa, en cambio, la otra, fue un verdadero cataclismo social y en este sentido fue la revolución, sigue siendo la revolución por autonomacia, modelo en realidad de todas las revoluciones políticas del futuro, desde las explosiones del 48 hasta la revolución bolchevique. Y esa secuencia, revolución, radicalización, reacción, dictadura, que se observa por primera vez en la Revolución Francesa, después se reencuentra muchas veces. La revolución inspira, pero también genera miedos y rechazos, y su legado es sin duda alguna múltiple, ambivalente, contradictorio, fuente de la libertad y también del totalitarismo moderno. El impacto de la revolución es político, ideológico, cultural y espacialmente se parece a un fuego de artificio que se prolonga en el tiempo con intensidades muy variables. Por eso yo creo que Hobsbawm, en aquel libro que hizo Los ecos de la Marsellesa, tiene razón cuando dice que 2 siglos después de la revolución, más de 2 siglos después, las fanfarrias todavía, ¿verdad?, de la Marsellesa se escuchan. En América Latina el primer efecto de la Revolución Francesa, el más inmediato, fue la revolución en Haití. Y como Franklin dio un análisis ya muy detallado, y hablamos de esto ayer, o sea, yo me ahorro unas cuantas páginas que tengo aquí sobre esto, que en realidad, y fueron escritas de manera totalmente independiente del texto de Franklin, pero siguen casi que punto por punto el análisis que él hizo, así que me las puedo ahorrar. Luego, otro impacto de la revolución son las guerras y la consecuencia que tienen sobre el imperio. De esto ya hablamos, o sea, cómo por la forma como España participa en las guerras de la revolución, el imperio se quiebra. Trafalgar en 1805, Bayona en 1808. Bueno, esto todos lo conocemos. Y resultado de esto, las revoluciones hispanoamericanas, o sea que son una consecuencia, obviamente en este caso, de 1808, como ya hemos visto aquí. Y esta es la secuencia final de las revoluciones atlánticas, claro, y es una secuencia larga, ¿verdad? Porque, digamos, son varias décadas. Bueno, la eclosión de las juntas, el problema de la representación, que hemos visto bien aquí. Vistos en conjunto los acontecimientos españoles y americanos que se suceden vertiginosamente entre 1808 y 10, revelan la profundidad con que han calado las ideas de la filosofía política ilustrada y la Revolución Francesa. El lenguaje es ambivalente y los imaginarios políticos y sociales oscilan entre el de un orden nuevo fundado en la razón, la igualdad y el bien común, y la vuelta utópica, que es una cita de Guerra, a una edad de oro en la que reinaba la armonía entre el rey y el reino. Tenemos esta ambigüedad y va a ser difícil resolver esta ambigüedad. Y para los actores no podían, era una situación caótica, difícil. Yo creo que muchas veces ni ellos mismos sabían bien en lo que estaban, o la conciencia que tenían era muy relativa de todo esto. Tanto en España como en América, las élites letradas y los caudillos recrean a su manera los recursos que ofrecen los imaginarios políticos y sociales. El punto central no es tanto esto, cuanto el hecho de que ante la crisis de legitimidad y representación, cada grupo, cada territorio, cada corporación defendió sus intereses como mejor pudo, y el complejo entramado social de jerarquías y lealtades previamente existente se empezó a romper. Esto fue una cadena, es una cadena sin fin de acontecimientos que se van desbordando, que van chocando, donde chocan sin parar lo viejo y lo nuevo, pero es un cambio acelerado. Yo creo que esta es otra de las características de las revoluciones hispanoamericanas, es este cambio
acelerado, donde los acontecimientos y lo viejo y lo nuevo se imbrincan, se mezclan, o sea, y la gente no estaba acostumbrada a vivir esto. En América el movimiento de secesión fue anticolonial y fue independentista y se definió en la guerra. Esto me parece que es otro aspecto fundamental, y una guerra que fue una guerra civil, con todas las calificaciones que queramos hacer, pero es claro que no había realmente un ejército de ocupación, y en las guerras de independencia pelearon americanos contra americanos en su gran mayoría, ¿verdad? Aunque las jefaturas, hubiera jefaturas realistas. O sea, una guerra civil. Luego una guerra muy prolongada, que se extendió casi sin solución de continuidad en los incesantes conflictos de facciones de las décadas posteriores a la derrota española. Y en este sentido el caso centroamericano es muy aleccionador, porque la independencia fue totalmente pacífica, no hubo un solo disparo. La independencia vino desde México y sin embargo vino por un efecto geopolítico de dominó, ¿verdad? Y sin embargo, al otro día de la independencia comienzan las guerras civiles. Ahí ya no hay Fernando VII, pero ahí hay todo ese problema de la soberanía, de la representación y de los conflictos entre las diferentes instancias, y esa es una guerra civil que dura 40 años. O sea, que hace la constitución de los estados. Desde el punto de partida, uno dice, bueno, quizás esto nos sirve también para valorar, o sea, lo que significó la pérdida del principio de la legitimidad en Hispanoamérica, y para valorar también lo que significó en el caso de Brasil el hecho de que ahí no se perdiera el principio de legitimidad, ¿verdad? Y esto es una cosa que, bueno, todos los que nos formamos en aquella óptica de la historia económica y de los factores estructurales y todo esto, siempre esto era yo creo que fue subvalorado durante mucho tiempo. Pero esta pérdida del principio de legitimidad, en realidad, o sea, como no se le encuentra un sustituto, es un ingrediente fundamental en todo esto. Bueno, el impacto de las guerras de Napoleón, otra consecuencia en el Imperio portugués fue muy distinto. El traslado, no necesitamos más que evocar acá como, bueno, Brasil llega a la independencia entonces sin la pérdida de este principio de legitimidad, y en una forma mucho más pacífica, y donde la transición al Estado nacional es muy distinta de en el resto de América Latina. Ahora, las revoluciones y las guerras llevaron a una profunda redefinición de los imperios en el espacio atlántico. Las nacientes repúblicas hispanoamericanas y el imperio brasileño cayeron pronto bajo la órbita del imperio británico informal, centrado en el comercio, los empréstitos y las inversiones de capital. Gran Bretaña conservó sus colonias en el Caribe, agregó algunas durante las guerras de la Revolución, renovó su antigua presencia en Belice, renovó el protectorado sobre la Mosquitia y ocupó las Malvinas en 1833. En la primera mitad del siglo XIX, el control de las rutas marítimas estratégicas fue un aspecto crucial en la política imperial británica, y por eso los ojos estaban puestos en el istmo centroamericano, donde la posibilidad de construcción de un canal interoceánico ahora sí parecía cada vez más cercano. La formulación de la doctrina Monroe en 23 fue el primer signo de la naciente presencia imperial de los Estados Unidos. En su formulación inicial, esta doctrina debe entenderse más como una afirmación de presencia que como una voluntad realmente de enfrentamiento con las potencias europeas, pero esto cambió muy rápidamente en las décadas siguientes, ¿verdad? La compra de la Luisiana, que Franklin llamó mucho la atención ayer, y después todo lo que viene con eso, ¿verdad? Después Texas y después la guerra con México, y bueno, y en unas pocas décadas Estados Unidos se convierte en una potencia continental. 1850, el Tratado Clayton-Barwell, firmado entre Gran Bretaña y Estados Unidos, creo que es el punto de quiebre de esto, cuando las dos potencias se obligan a no resolver nada unilateralmente en cuanto al canal interoceánico, que en ese momento es una eventualidad, pero es el control de las rutas interoceánicas. La ruta
a través del Istmo Centroamericano. Hay que recordar que en el momento del Gold Rush de California es la ruta más rápida para conectar el este de Estados Unidos con el oeste de los Estados Unidos, y durante unas 2 décadas va a seguir siendo una ruta fundamental. Aparte del interés en el Istmo Centroamericano, el otro interés de los Estados Unidos está sobre Cuba, ¿verdad? Sobre esto también hemos comentado ampliamente. Ahora, en Cuba hay las intenciones de compra que no dan resultado, luego los intentos cubanos de independencia, que en realidad fueron muy heroicos y todo esto, pero tampoco dan resultado. Al final, cuando el estatus colonial de la isla dejó de ser funcional para la élite azucarera y los intereses estadounidenses, se produce la intervención norteamericana a través de la guerra con España en 98 y la ocupación militar. La independencia cubana, proclamada en 1902, es otorgada por los Estados Unidos con la enmienda Platt, es decir, con un instrumento jurídico que consagra el derecho de intervención de los Estados Unidos. O sea, es una independencia en condiciones de protectorado. Puerto Rico, la otra colonia española del Caribe, fue cedida y se incorpora directamente a Estados Unidos con estatus colonial. Y luego, en 1903, la secesión de Panamá de Colombia tiene exactamente el mismo sentido. Los panameños proclaman su independencia bajo la protección de la Marina norteamericana, que impidió en realidad la intervención de las tropas colombianas, que de otra manera hubieran terminado con el intento de secesión. Y ustedes saben bien, al mes siguiente de la independencia de Panamá, se firma el Tratado del Canal, y el Tratado del Canal cede una franja de territorio alrededor del canal, cede la soberanía panameña en esa franja territorial, que va a ser conocida como la zona del canal. Y esta situación durará hasta que Carter y Torrijos renegocian los nuevos tratados del canal en 1977, yo creo que fue. Y a esta concesión, obviamente, se le agrega también el derecho de intervención similar al establecido por la enmienda Platt en el caso cubano. Esta nueva política de injerencia directa es la política del gran garrote, ¿verdad? O si ustedes prefieren la nomenclatura mucho más moderada de los especialistas en relaciones internacionales, esto es el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. Bueno, la intervención norteamericana fue decisiva en la construcción del Estado Nacional, en estos dos casos, y lo que hubo fueron entonces soberanías condicionadas, protectorados de hecho y de derecho. A partir de este momento, la defensa del canal y de los intereses económicos azucareros y bananeros, las plantaciones bananeras se desarrollan más o menos en esta misma época, un poquito después de 1903, constituyen las líneas de fuerza que caracterizan el imperialismo norteamericano en el Caribe y el Istmo Centroamericano, y las ocupaciones militares de Haití del 15 al 34, de la República Dominicana del 16 al 24 y de Nicaragua de 1912 a 1933 deben entenderse exactamente en este contexto. Bueno, en este panorama global estructural, digamos, del mundo atlántico, el común denominador se puede resumir en 2 palabras: interconexiones globales. Desde la economía hasta las ideologías y las guerras, el espacio atlántico está absolutamente interconectado, y la red de vinculaciones no es simple, sino que es compleja, contradictoria y cambiante. Ahora, pero esto tiene una consecuencia desde el punto de vista de las historias nacionales, porque ¿qué quiere decir esto? Si existe este espacio interconectado y el mundo latinoamericano está inserto en este espacio interconectado que tiene estas características que acabo de explicar, eso quiere decir que no podemos tener narrativas autosuficientes